Hola Hilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Tanto tiempo. Tantos años. Sí, sí, tantos años. Hilda, vos sos una intelectual, una académica en el campo de las humanidades, específicamente de la historia. Integraste el CICEA previo a la recuperación de la democracia en el 83, cuando la universidad pública era refractaria con todo lo que era el pensamiento científico, etcétera. Y han transcurrido más de 30 años desde aquel entonces. Como investigadora del CONICET, te diría, te pido que hagamos una reflexión de mirar todo el periodo, este periodo largo de la democracia, lo que podríamos decir la evolución, si hay amesetamiento, si hay alguna involución, los desafíos. No me pedís nada. Ay, ay, ay. Es como, además de reflexionar sobre la universidad misma, es también, en el fondo, un recorrido sobre la parte principal de mi vida como historiadora, como académica, como científica, ¿no? Porque transcurrieron esos últimos 30 y tantos años, son largos, ¿no? Largos y muy, muy contradictorios, yo creo, ¿no? En ese sentido, me gusta partir del 83, porque fue un momento de gran efervescencia intelectual, y desde el punto de vista de la posibilidad de crear un campo científico en Argentina para el área de ciencias sociales y humanidades, fue un momento, yo diría, fundacional, porque si bien por supuesto hay antecedentes y hay periodos que fueron muy brillantes, sobre todo la famosa etapa de los años 60 en la universidad pública, todo esto fue, como sabemos, muy opacado con lo que vino después, y sobre todo con la última dictadura militar, que no solamente atacó a las universidades e impidió el pensamiento libre en las universidades, sino que también esta oscuridad se extendió a toda la reflexión en el ámbito público. Como vos sabés muy bien, muchos de nosotros terminamos tratando de sobrevivir, parte en el exterior y parte aquí, en espacios que llamamos la Universidad de las Catacumbas, o los espacios alternativos donde algo del pensamiento pudo seguir desarrollándose. En el 83 entonces, muchos de los que estábamos acá, en esos nichos, diría yo, tratando de seguir pensando y de actualizarnos y de poder llevar adelante una tarea de tipo intelectual, junto con la gente que vino del exterior, que vino del exilio, que fueron muchos, que retornaron a la Argentina. Bueno, vimos, me parece a mí, un espacio necesario de trabajo en la universidad. Pensamos que la universidad era nuestro lugar. De hecho, también como he sabido, muchos de los centros que habían funcionado como alternativa en la época de la dictadura fueron ellos mismos o cerrando o quedando como marginales, dado el gran movimiento de todos nosotros hacia lo que creíamos que era el lugar donde teníamos que hacer nuestra tarea, que era la universidad, y sobre todo la universidad pública, ¿no? Las universidades privadas cumplieron su papel, pero para mí, y creo que para muchos de mis colegas, era la universidad pública el lugar desde donde pensábamos debía llevarse adelante la transformación de la actividad científica. En conjunto con, y esto fue algo decisivo, con el CONICET. El CONICET cumplió en ese momento un rol también muy, muy importante. Y sobre todo en el área nuestra, porque el CONICET, bueno, había sido siempre un lugar donde las humanidades y las ciencias sociales eran marginales, pero además donde estaba lo peor de la reacción en materia de pensamiento, ¿no? Y sobre todo durante la dictadura militar, de manera que la transformación que se dio después del 83 en el CONICET fue no solamente un crecimiento y una apertura hacia el pensamiento científico serio, sino en particular en el área nuestra, la recreación de un campo para las ciencias sociales y humanidades dentro del CONICET. Y yo lo menciono porque me parece que es una pata indispensable si pensamos la investigación en Argentina, ¿no? La universidad y el CONICET. Y voy a decir, después voy a comentar algo respecto a cómo estamos ahora en ese sentido. De manera tal que eso fue como una especie de momento fundacional y con muchísimo entusiasmo. Muchos de los que estábamos acá, algunos de nosotros nos habíamos perfeccionado en el exterior,
habíamos mantenido esa actividad que ya mencioné, nos lanzamos, diría yo, a reformar la universidad, a hacer de la universidad un espacio de actividad científica genuina, verdadera, con un enfoque que tenía que ver, por un lado, con la idea de mejorar la enseñanza, ponerla a la altura de los tiempos, porque era de un anquilosamiento increíble, ¿no? Los estudiantes actuales no tienen ni idea de lo que era eso en los años de la dictadura, en términos de oscurantismo, ¿no? De manera que era tal una cuestión importante la enseñanza. Todos nosotros nos lanzamos con una especie de fervor creativo a imaginar formas de dar clase, imaginar maneras de actualizar la bibliografía, imaginar formas de estimular el conocimiento, junto con un énfasis en la investigación como aspecto indispensable de la creación de conocimiento que la universidad tiene que tener, ¿no? Y en este sentido yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia, que es la de la UBA, que claro, es una universidad bastante importante en la Argentina, pero no es ni la única, ni la experiencia de la UBA y de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajé muchos años, ni ninguna de las dos cosas son, bueno, puede decirse que esa experiencia sea igual en otros lados. Hubo una variedad. Una de las cosas que sabemos ahora es la diversidad que se dio tanto en las universidades grandes, Córdoba, Rosario, etcétera, como en las más pequeñas y en las que después se fueron creando en los años 90. De manera que por ahí mi visión es un poco sesgada, lo es, estoy segura que es sesgada. Pero lo que yo vi en la UBA, y me atrevo a decir que le ocurrió a colegas en otras universidades grandes que conozco, es ese entusiasmo inaugural, que además en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras se pudo dar, y en particular de la carrera de Historia, pero también en otras, se pudo dar con bastante facilidad porque no había quedado, a pesar de que durante la dictadura el espacio había sido diezmado desde el punto de vista científico, la gente que había quedado o ya estaba en edad de jubilarse o eligió dar un paso al costado, o nadie los echó, porque no se echó a nadie, pero de hecho lo que hubo fue una transición generacional que favoreció lo que estoy mencionando, porque no hubo resistencias, al menos resistencias consistentes, digamos, de algún sector que hubiera querido quizás mantener el viejo lugar como un baluarte de reaccionario. Eso no ocurrió, no ocurrió. En general se dio un tránsito en ese sentido fácil. También los estudiantes estaban con una actitud que en años posteriores yo extrañaba muchísimo, porque los estudiantes estaban ávidos de lo nuevo. Y además nos apoyaron a los que llegamos con un entusiasmo que hizo que la tarea fuese compartida durante unos años, ¿no? Con ideas, a mí me tocó estar en el consejo, la universidad se normalizó y hubo elecciones, me tocó estar en el consejo directivo por los profesores, y ahí el trabajo que hacíamos, tanto con graduados como con estudiantes, era un trabajo de mucho debate, porque no es que coincidíamos en todo, ni mucho menos, pero muy creativo, donde había la idea de que estábamos yendo hacia otra cosa. Y esa otra cosa tenía que ver con, yo lo sintetizo en una frase, poner la universidad a la altura de los tiempos. O sea, generar un espacio genuino de creación de conocimiento, un espacio cultural de intercambio que fuera no solo vinculado a la actividad específicamente académica, que es la función de la universidad, pero también a la enseñanza como un espacio más amplio para que esto tuviera repercusión en la sociedad y así siguiendo. Y fueron años, y con esto digo los años de los 80, donde no había mucha plata, ¿no? Había estrecheces. Incluso concluye con la hiperinflación. Exacto, había estrecheces, pero digo, el sector público, hay que pensar que quizás el gobierno de Alfonsín fue uno de los periodos durante el cual el sector público tuvo unas estrecheces más grandes debido a la situación internacional de la Argentina, a la situación de la economía argentina, que no era culpa del gobierno de Alfonsín, pero que era un momento de enorme estrechez para el sector público, y de manera tal que todo esto se hacía con poca plata.
Pero curioso, y nosotros todos luchábamos por más presupuesto, pero curiosamente esa no era la prioridad, desde la universidad o desde por lo menos lo que yo recuerdo de los profesores. Lo mismo pasó en CONICET. En CONICET había poca plata comparado con lo que hubo después, pero las transformaciones que se dieron allí fueron realmente decisivas para el área nuestra, ¿no? Así que con esto no quiero decir que la plata no importe, pero quiero decir que a veces con poca plata se pueden hacer muchas cosas y con mucha plata a veces no necesariamente se hacen las cosas, ¿no? Bueno. Así que ese fue, y no quiero mirarlo como un periodo heroico, porque no creo en que el campo académico sea un campo donde se desarrollan el heroicismo de la gente, pero sí creo que fue un momento de entusiasmo. Sí, de compromiso. De entusiasmo, de compromiso es la palabra, de compromiso con algo que, por otro lado, era la universidad pública, pero era también nuestro propio lugar en el mundo, ¿no? O sea, no es una cosa que fuera solamente generoso hacia afuera, también tenía que ver con lo que nosotros entendíamos era el lugar que queríamos ocupar en el mundo científico y el lugar donde queríamos desarrollar nuestra actividad, bueno, por muchos años, como de hecho ocurrió, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque esa es la parte del furor, Bueno, del entusiasmo, del compromiso. Sí. De mucho debate también. No quiero decir que esto no fue un momento de comodidad para los que trabajamos allí. Era un momento donde se discutían las cosas, pero había, creo, y ahí puedo equivocarme, por supuesto, mi impresión era que al menos en la facultad nuestra, y sobre todo, como digo, en la carrera de Historia, había una idea de qué es lo que se quería lograr, más allá después de que pudiéramos discutir muchísimo acerca de los caminos para lograrlo. Y lo que queríamos lograr era, como dije antes, que la universidad fuera realmente un centro de producción de conocimiento y de difusión del conocimiento a la altura de los tiempos. O sea, que nos pusiéramos al día en lo que pasaba en el mundo, que había seguido su curso más allá de nuestra dictadura, ¿no? Y esto siguió, yo creo que hubo ese periodo inicial muy efervescente y luego comenzaron los problemas, o los problemas siempre estuvieron, pero digamos, comenzaron a hacerse visibles algunos problemas que se tradujeron, después voy a referirme a los problemas en sí mismos, pero empezaron a aparecer, a hacerse visibles problemas que llevaron a una intensificación de los conflictos de tipo muy teñidos por posicionamientos partidarios, político-partidarios, que yo creo que la universidad es una institución donde se hace política, no me cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo creo que una de las cosas que ha sido más dañina en nuestro país en ese campo es la partidización de la vida académica, que es otra cosa, ¿no? Es cuando se actúa en función de una agenda partidaria que no es necesariamente la agenda política que se discute dentro de la universidad para los fines que la universidad ha sido creada, ¿no? Entonces me parece que ahí se comenzó a producir una partidización que empezó a predominar en el debate político. En lugar de discutirse problemas políticos que hacían al lugar de la universidad, etcétera, etcétera, comenzaron a filtrarse en eso las disputas por una parte. Y por otro lado, un dato, un rasgo que es muy típico de nuestro país, que es la cuestión corporativa, que se superpuso a la cuestión partidaria. Así, la cuestión corporativa es cuando nosotros tenemos una universidad, y yo creo que ahí hay uno de los problemas, que está pensada como un espacio fragmentado en claustros, ¿no? Donde, como efectos de una reforma que se hizo hace 100 años, tenemos un sistema de gobierno de la universidad que a mi manera de ver es totalmente obsoleto. Y por muchas causas, que después si querés volvemos a eso, pero una de ellas es que las corporaciones, los claustros se convierten en corporaciones, en el caso de la UBA
el claustro docente, el claustro de graduados, el claustro de estudiantes, y a él se le agrega un claustro que no tenía representación en ese momento, el no docente. Y los intereses corporativos de estos grupos comenzaron a jugar de manera muy fuerte y se superpusieron a fines que nosotros pretendíamos fueran del conjunto. Sí, los superiores, ¿no?, a los claustros. Superiores a cada claustro. Y acá esto también vale para el claustro de profesores, sí, sí, que es un claustro muy conservador en algunos sentidos. Como también lo son, porque estas corporaciones muchas veces, en nombre de transformaciones democráticas, comillas, en nombre de transformaciones que supuestamente abren la universidad no sé a qué, terminan defendiendo sus quintas. Y la universidad profundizó esa división en quintas. Que ya tenía un antecedente, claro, que es la organización de facultades. Claro. Porque si las facultades claro, constituyen espacios, a veces se habla de la universidad como federación de facultades. Sí, si a la federación de facultades se le agrega la partidización política y se le agrega la corporación de claustro, sí, empieza a confundirse todo, resultado, ¿no? Entonces se empieza a ver las metas de corto plazo, las metas que por supuesto siempre están en la actividad humana. Yo no voy a decir que los hombres somos así, que estamos por el bien común y a otra cosa mariposa, no. Pero el problema es cuando de alguna manera se entiende que los beneficios particulares pueden superponerse y pueden potenciarse con un desarrollo del conjunto. El problema es cuando aparece el bien particular como contrario a las ideas generales que andan circulando y por lo tanto cada uno defiende su quinta y buenas noches. O sea, la idea mía es que la gente encontrara una silla en la universidad y no la movía mal de ahí. A título de ejemplo, en esa línea, la estabilidad docente en forma perpetua, sin sujeta a evaluación, podría ser un indicador de una cuestión corporativa. Totalmente, y que ahora se ha empeorado. No hay que evaluarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, y que ahora hay una ley incluso por el cual después de 5 años, en un cargo docente sin concurso, la persona puede reclamar la estabilidad laboral, que va contra todo. Bueno, no sé si es exactamente así. Sí, pero con el primer concurso se ingresa y se alcanza permanencia sujeta a evaluación, pero... Pero nadie, en algunos casos es que si ya tiene 5 años seguidos, pasa a ser estable. O sea, el artículo 12 del convenio colectivo de trabajo, cuando sea interino. Eso reclaman en mi facultad, por lo menos. Sí, no recuerdo ninguna evaluación de calidad que haya sacado algún docente. Bueno, hay algunos principios, por eso, ese tipo de cosas. Que en la vida científica todos sabemos lo que es la competencia, que competir por proyectos, te evalúan los pares, hay que estar dando exámenes y muestras de forma permanente. Bueno, y eso tiene que ver con que la universidad, además de ser un espacio de construcción, la financia, y yo ahí quiero volver a un tema, ¿no? Se habla mucho de democracia como si la democracia fuera que entrara cualquiera a la universidad sin un examen, que es otra de las cosas de las cuales quisiera hablar, sin evaluaciones, o que la gente puede quedarse ahí todo el tiempo que quiera, olvidándose que eso lo paga el pueblo argentino, ¿no? Es decir, esto no es gratis y no es cuanto más plata mejor, porque nosotros tenemos que dar cuenta a la sociedad de en qué gastamos esa plata. Entonces, a mí me parece que, volviendo a tu ejemplo, para el caso de los profesores, la evaluación, los concursos, con todos los efectos que tienen y que se pueden mejorar, pero un sistema público de concursos, la evaluación periódica, la rendición de cuentas, debería ser un baluarte de la universidad pública. Porque, bueno, ese es. Lo mismo pasa, y quiero decirlo también con el caso de los estudiantes. Los estudiantes estudian en la Universidad Argentina gratuita. Yo estoy de acuerdo con la gratuidad, quiero decirlo, subrayarlo. No estoy de acuerdo con el ingreso irrestricto, pero sí con la gratuidad. Ahora, si estudiar es gratis, no es gratis porque uno tiene que pagar muchas cosas, pero por lo menos la asistencia a la universidad es gratis, contra lo que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, en muchos lugares del mundo, no en cualquier parte. Es absolutamente indispensable exigir rendimiento.
Sí, sería contradictorio ¿No? que haya alumnos crónicos en los órganos del colegio de gobierno. Bueno, Que por ejemplo, o alumnos se ha que verificado. pueden no dar ninguna materia durante años porque total, nadie les pide cuentas. O sea, vos vas a estudiar, es gratis, la gente lo paga. Mucha gente que no va a la universidad, lo menos que le podés pedir a un estudiante es que tenga una regularidad en la carrera, que rinda exámenes, que apruebe, que es lo que ocurre en otros países donde la universidad es gratis, pero hay cuentas que rendir. Digo, son pequeños ejemplos, pero tremendos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la cuestión del interés de la quintita, el interés corporativo, lo que es bueno para mí, etcétera, ha sido una de las cuestiones que ha atentado contra la idea de crear una universidad más o menos a la altura de los tiempos. En el caso de mi facultad en particular, esto empezó a deteriorarse en los años 90, pero sobre todo mi visión, por supuesto parcial como es que a partir de los años del 2000 en adelante, después de la crisis del 2001 que afectó mucho el clima dentro de la universidad por diversas razones, la universidad se ha deteriorado, y no digo que se entró en una meseta, se ha deteriorado como un espacio de generación de conocimiento. Crecen los cargos sin ningún tipo de evaluación, aumenta el número, hay una cantidad enorme de docentes con dedicación simple que va contra todos los principios de la universidad. De productora de conocimiento. Productora de conocimiento. Recuerdo, y quiero señalarlo, que en los años 90 Luis Llanes era el decano. Él insistió mucho en que por lo menos los profesores tuviéramos dedicación exclusiva y negoció a nivel nacional los cargos, de manera que muchos de nosotros pasamos a tener dedicación exclusiva, pero eso se fue perdiendo y digamos, nadie lucha ahora por las dedicaciones exclusivas, o si no piensan que lo que hay que hacer es que toda la gente que ahora es interina pase a ser exclusiva, cosa que también es un delirio, porque hay cientos de personas trabajando y de nuevo, ¿quién lo paga? Bueno, Ana Fanelli, en su trabajo en el CEDE, se identificó que en la última década creció el plantel docente en 20% global y la matrícula quedó amesetada, o sea que nadie entiende bien qué pasó. Ahora, la pregunta es esta, pareciera ser como que no son tanto los factores externos, porque los factores externos, digamos, los 90 son distintos a los 2000. Sí. Pero en el marco de situaciones externas diferenciadas, la universidad en su interior parece que es un problema muy interno, ¿no? O sea, de la crisis del sistema de gobierno, del corporativismo, de los claustros, no Sí. es que si hay más recursos externos o no. Yo estoy totalmente de acuerdo, y una de las cosas que me produce rabia y dolor es que esto no es culpa de nadie fuera de nosotros mismos. La universidad es autónoma. La universidad se autogobierna y la universidad ha generado internamente sus propios males. Digo, por supuesto, los factores externos inciden, pero desde... Si hay una crisis económica, sí, afecta salarialmente y no voy a ser agudiza los problemas. Ingenua, pero es muy importante señalar que los principales problemas vienen de nuestra propia dinámica interna. Y una de las cosas que me parecen más terribles es la cristalización de posiciones irreductibles, de visiones, de verdades que se repiten sin jamás preguntarse si están bien o están mal. Y que si uno plantea, pero ¿cómo? Los alumnos no tendrían que aprobar tantas materias por año, o ¿cómo puede ser que nadie se preocupe por las bibliotecas de la universidad? ¿Cómo puede ser que los programas prioritarios sean, qué sé yo, cualquier cosa secundaria frente a los problemas del conocimiento? Si uno pregunta estas cosas, inmediatamente es reaccionario. Para no hablar de discutir la gratuidad o discutir el gobierno tripartito. El gobierno tripartito o el gobierno por claustros es un tema para discutir. Yo no digo que tenga la solución, pero digo, me parece que no funciona bien. Y que si no discutimos a fondo eso, lo que hacemos es meterle parches y seguir reverenciando los principios de la reforma, cuando el país es otro, la universidad es otra, las necesidades de la gente son otras, ¿no?
¿No te parece que esta, podríamos llamar una crisis, ¿no? Ha permitido cierto desarrollo de universidades privadas que cultivan la investigación, que no son enseñaderos como despectivamente a veces se las ha denominado, sino que ahora hacen investigación, que tienen tiempo completo, es decir, y que sus profesores provienen de la universidad pública y que ya no es el profesor taxi. Porque el profesor taxi ahora está en la UBA, te digo. Claro, bueno, digo, son profesores que han migrado fruto de esta realidad, si se quiere, conservadora, porque la intolerancia también se refleja en la falta de diálogos y discutir ideas, porque si uno dice algo que vos decís ingreso irrestricto, te comen vivo, no, te ponen en una pira, digamos. En un espacio de intelectuales, de gente que piensa, no se puedan pensar problemas, más allá de las soluciones que después uno encuentre, es en sí mismo una contradicción que hace que la universidad pierda todo su sentido. Deberíamos ser capaces de discutir los temas que nos atañen, además de los problemas del país y todo lo demás, ¿no? Sí, te contesto esto, dos cosas que, para no ser solamente tan negativa en el sentido del conjunto de la experiencia universitaria argentina. Creo que ya se puede hacer un balance de algunas de las nuevas universidades, de las universidades que se crearon durante el gobierno de Menem. Yo estuve muy en contra en su momento, me pareció que era una operación política para generar nuevos rectores afines al gobierno, posiblemente haya sido así. Pero lo cierto es que estas universidades, en muchos casos, por la gente que las dirigió inicialmente o por distintas razones, lograron convertirse en espacios bastante interesantes en comparación con los grandes monstruos de las universidades clásicas, ¿no? Y bueno, no son todas iguales, son muy desparejas, tienen todas algunos problemas que, bueno, cada uno podrá señalar, pero me parece que ha sido una experiencia interesante. No porque yo crea que cuanto más mejor, y ahí la creación de universidades a rolete también es un disparate, ¿no? Digo, yo voy mucho a la provincia de San Luis, tengo una relación fuerte con esa provincia, y se han creado ahí, no sé cuántas son, creo que son 4, 3 más la de La Punta. Sí, la última es Comechingones. Bueno, Comechingones, Merlo. No, 35.000 habitantes. Sí, pero además es un absurdo total, ¿no? Pero, salvo esta, digamos, esta situación, porque mi experiencia también como rector de una universidad en una provincia, cada intendente quiere tener que haya una sede de la Cada universidad. abogado quiere tener un título de profesor. Entonces, pero sin duda, algunos hemos dicho que era más fácil generar algo bueno sin los vicios de lo viejo que reformar lo viejo, porque lo viejo es tan pesada la carga que hacer reformas es distinto. Así que, siendo honestos realmente con la historia de las universidades, hay universidades de mediano tamaño, no solamente las de reciente de creación, sino hay universidades que aún naciendo en los 70, dentro de lo que fue el plan Taquino, a nivel que son de tamaño mediano, alcanzan niveles muy apreciados en evaluación de la calidad de carreras de ingeniería, de las ciencias exactas, las naturales, o sea, bueno, que no soy afín a los rankings, pero hay elementos que, como vos decís, a mí me ha tocado participar en el caso de Quilmes, y que uno puede decir, bueno, una universidad que se la toma en serio, el generar conocimiento y transmitirlo. Ahora, es cierto que muchas de esas están empezando a demostrar algunos de los mismos vicios. Bueno, si querés... Esta es una situación. Si querés, transformate vos en entrevistadora y yo soy el entrevistado. Y me dirías, Juan Carlos, ¿qué pasa en tu universidad? Yo te digo, mira, que quise preguntar. Mira, te respondo, mira, con 8 años de vida, las cosas que hemos hecho es enorme. Tenemos 16 unidades ejecutoras de investigación, 8 años de vida. 3 unidades ejecutoras de doble dependencia del CONICET. Hemos alcanzado un número de investigadores que, siendo la universidad número 40 con fecha de nacimiento, ya estamos en la posición 20, es decir, que hemos escalado mucho. Pero hay como, cierto, no sé si virus o qué, que se traslada y que uno tiene que estar constantemente preocupado. Y yo observo
la cuestión que me está apareciendo el tema de la corporación. Y la corporación de los claustros, como vos decís, conspira con un proyecto académico meritocrático, de alta calidad, con inclusión, porque nadie está negando de que no tiene que haber inclusión, con becas, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que confieso que comienzo a tener las dificultades que tienen otras. Entonces uno, y no son factores externos, sino como que es adentro, ¿no? O sea que se va metiendo, por eso lo llamo, digo, virus, no sé cómo llamarlo, que es un problema. Y amén de eso, en la discusión externa, hay como mitos, hay como tabúes, o sea que hay una imposibilidad de diálogo. Es decir, la última ley del ingreso irrestricto es terrible, porque uno recuerda, no sé si te acordás, pero en todo caso te refresco la memoria, la famosa ley italiana, que Adolfo Stubben la denomina ley Perón-Balbín por el nivel de acuerdo que tuvo, preveía el ingreso directo, salvo aquellos casos de determinadas carreras que por equipamiento, infraestructura, etcétera, etcétera, determinara la Universidad Autónoma que tenía que establecer algún otro mecanismo. Estamos hablando del año 74, ahora estamos en el 2016, lo que nota es una declinación tan grande del secundario que tu interrogante es ¿cómo resolvemos el pésimo nivel que vienen los chicos a estudiar a la universidad? Perdieron incluso la capacidad. En la secundaria, uno se acuerda, rendía exámenes trimestrales, cuatrimestrales, me acuerdo. O el examencito, eso desapareció de la vida del secundario, con lo cual esto hace que las tasas de deserción sean enormes. Así que sí, es cierto, las universidades de más reciente creación, muchas de ellas adoptaron un perfil también de generación de conocimiento, etcétera, etcétera, y así que acepto la corrección que no es solamente las privadas, o sea que hay privadas. Claro, y las privadas yo diría que es todavía en la Argentina, comparado con otros países de América Latina, es marginal el lugar que tienen las universidades privadas. Hay 2 o 3, bueno, en las carreras nuestras, porque en otras carreras como medicina yo sé que hay otras universidades que son importantes, digamos, pero en las carreras nuestras en pocas todavía, muy pocas, las que con un perfil las que de tienen investigación. Un proyecto académico. Sí, las con otras, un perfil de investigación. Pero también es cierto que mucha gente, y yo lo veo en mis propios alumnos de la UBA, los que eran mis alumnos de la UBA, que muchas veces eligen hacer los posgrados allí, en Ditela, en San Andrés o donde sea, porque, bueno, porque es más, a pesar de que han sido alumnos de la UBA, porque son bienvenidos, porque les bajan los aranceles porque son bienvenidos, porque lo que sea, pero además porque están seguros de llegar a destino. Mientras que el posgrado en mi facultad es un posgrado importante, pero muy desarticulado y la gente se siente muy perdida. Entonces, y también pasa con los profesores. Mucho de nuestra gente se ha ido a las universidades chicas, cosa que me parece bien porque también hay otra idea, que es que si vos estudias en un lugar, tenés que quedarte ahí para toda la vida, ¿no? Por supuesto, a mí me parece que la universidad forma gente que sale al mundo, digamos. Aumentar la calidad de los recursos humanos para toda la sociedad, no para quedarse como en el cuartito, entonces soy ayudante, después soy esto, soy esto, soy esto, y ahí me quedo hasta que me muero, ¿no? Y en ese sentido está bien que la gente que se surgió de la UBA esté ahora por todos lados, digamos, ¿no? Pero sí me parece que la universidad privada, que siempre tuvo mala prensa en la Argentina, por buenos motivos, porque la mayor parte de las universidades privadas no son muy buenas, sin embargo, ahora estén atrayendo más, tanto a los estudiantes como también a muchos profesores, ¿no? Y eso, bajo el rubro, estamos a favor de la universidad pública. Estamos logrando lo contrario, ¿no? Digamos que podría ser un síntoma externo sobre ciertas crisis y ciertas problemáticas que no asumimos, no tenemos la valentía de asumir una discusión más integral, ¿no? de las dificultades. Vos tocaste el tema del secundario. El secundario es un drama, ¿no? No es solamente en Argentina, pero en Argentina es como todo. Bueno, es lo que me interesa, es mi país, pero además aquí es particularmente grave. Y a mí me llama mucho la atención cómo otros países de nuestro entorno, Brasil, Chile, varios de los países de América Latina, para no hablar de países de otros lados, desde China hasta Alemania,
el ingreso a la universidad es un proceso que requiere esfuerzo. Yo no digo tomar un examen y ver el que está bien entra y el que no está mal no entra, pero hay que hacer un esfuerzo para entrar a la universidad. Y ese esfuerzo significa llegar a un nivel de conocimiento que permita que cuando entre propiamente vamos a cursar una carrera, tenga un nivel medio que permita que los profesores y el curso se desarrolle de acuerdo a cierto presupuesto de nivel, ¿no? Entonces, acá salís de cualquier escuela con cualquier promedio, incluso ni terminaste, y estás en la universidad, porque y además no hay ningún estímulo a que el estudiante se pregunte, ¿por qué en quinto año me la voy a pasar de farra? ¿No? En otros países hay un examen al final del secundario. Yo no digo que esa sea la solución. No, bueno, si en otros países hay un sí. curso de ingreso. En otros países hay mecanismos de nivelación. Llámale como quieras. Sí. Bajo principios que no necesariamente deben ser selectivos, sino lograr una articulación del nivel medio con superior y no meter el problema bajo la alfombra, develarlo, visibilizarlo y decir cómo enfrentamos. Entonces en la UBA le llamaron curso de, ¿cómo se llama? CBC. CBC, y somos todos estudiantes universitarios, pero en realidad estamos en el CBC. El 60% no pasa, pero disimulamos. No hay ingreso irrestricto, ya son alumnos universitarios, ya votan en las elecciones estudiantiles, ya todo. Y los tipos, está todo solucionado. No está solucionado nada. Bueno, me alegro que la franqueza con la que total ya Escúchame, a cierto momento, a esta altura de la vida, uno dice, vamos a decir lo que pensamos, pero sí, comparto que hay una crisis que no la alcanzamos a poner arriba de la mesa, visibilizarla y decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque las dificultades, o sea, que ese camino, ese sendero con la recuperación de la democracia, ese fervor, ese entusiasmo, ese compromiso, como se fue fumando, ¿no? Entonces, que tenemos problemas y que no somos capaces de abordarlos. Sí, es probable que eso sea normal, que uno en primera etapa haya mucho entusiasmo y luego las cosas se estabilizan. El problema es que acá no es que se estabilizaron, se fueron al diablo, para decirlo rápidamente, ¿no? Fuerte. Bueno, en algunos casos, o por lo menos, no digo se fueron al diablo, es quizás una exageración, pero sí derraparon, por decirlo de alguna manera. Sí, y pareciera ser que son más factores externos, porque a veces tenemos la costumbre de externalizar los problemas. Echarle la culpa a otros. Claro, decir, no, eso fue por Menem, no, eso es por tal, eso fue por tal, y resulta que la procesión va por dentro, ¿no? O sea, como dice el refrán. Bueno, Hilda, te agradezco muchísimo este aporte, porque es una mirada que abarca un periodo largo, mirada ya desde el retiro, digamos, desde la salida, mirar estos 30 años, como decir, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, así que muchas gracias. Bueno, esperemos que podamos pensar estos problemas entre todos. Gracias a vos.